Del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia y en la gran asamblea no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua. Pero él, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, este es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Hay que saber responderles a los protestantes y decirles: ellos dicen que nosotros, los católicos, todo lo que rezamos es producto de la imaginación de un hombre o de una mujer. Pero no. Todo lo que decimos en la misa, escúchenme, todo lo que decimos en la misa está fundamentado en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando el Padre saluda: el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, ¿no? Cuando el Padre comienza la misa: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Era la forma en la que San Pablo saludaba en sus cartas a las comunidades de Corinto, de Colosos o de los filipenses etcétera. Era una forma en la que él saludaba en sus cartas. Y luego, pues no hablemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto está en las Sagradas Escrituras, las lecturas del Señor ten piedad, el Gloria, todo está ahí. Pero hay una frase que aparece hoy en el Evangelio, que es el corazón del Evangelio del día de hoy, que quiero fundamentar claramente. A ver, hay una frase antes de dar la comunión el Padre que dice, cuando va a dar la comunión el Padre, mientras el coro canta: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, segunda vez, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos la paz. Termina el Cordero, el sacerdote hace genuflexión ante las formas del pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo, y luego toma la hostia o el pan o el cuerpo de Cristo partido, y luego lo levanta y dice una frase que todos ustedes se saben. ¿Cuál es la frase que dice el sacerdote? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase, ¿quién la dijo? Juan el Bautista, cuando lo presenta a su primo Jesús. Vamos a hablar un poquito del cordero. A ver, ¿ustedes han comido cordero algún día?
Es primo del borrego, el cordero, casi es borrego, ¿no? Es una familia de el borrego, el cordero, el cabrito, el chivo, la cabra. Todos estos son primos hermanos, por ahí andan todos, ¿no? Pero son diferentes por el pelaje, por el tamaño, por lo gordo, por lo grasoso. Depende, eso hace que sea una cabra, que sea un cabrito, que sea un chivo, un borrego, un cordero, ¿no? Depende. El olor del cordero es muy fuerte, pero no vamos a hablar hoy de la comida, vamos a hablar del cordero. Cuando los judíos, por eso San Juan, esta frase es muy importante, muy importante. Cuando los judíos en los tiempos de Cristo y hasta el año 70, que es destruido el templo, acuérdense que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra de todo lo que ven construido, de todo lo que ven sus ojos. Fue una profecía de Jesús en el año 33. Y unos años después, ¿cuántos faltan para 70 si le quitamos 33? 37 años. 37 años después se cumple la profecía de Jesús, que los romanos, porque los judíos eran muy peleoneros y muy revoltosos, no me acuerdo el emperador, si fue Trajano, si fue Vespasiano, no me acuerdo ahorita el nombre del emperador, pero sí él va a mandar que destruyan el templo, es decir, destruyan todos estos hijos de la tostada, tercos, no entienden, y fueron y destruyeron todo el templo, dice, no quedó piedra sobre piedra, lo saquearon, lo quemaron, lo destruyeron. De hecho, el templo que existe hoy en Jerusalén es el mismo que dejaron los romanos. No quedó nada, solo quedaron los cimientos. ¿No han visto ustedes a los judíos, esos que tienen barbas largas y se enchinan aquí y se ponen unos gorros negros? ¿Sí los han visto a los judíos? Esos judíos que se ponen una kippá aquí arriba y luego están ahí en el muro de las lamentaciones así rezando. ¿Sí los han visto que le hacen así? Y rezan y luego leen los salmos y todo. Bueno, ese muro de los lamentos realmente no es un muro, ¿sabe qué es? Es un cimiento del templo. Es lo único que quedó del templo de Jerusalén. Le llaman el muro de los lamentos, el muro de las lamentaciones. Y es la única partecita original que queda del templo que reconstruyó Herodes. Porque el templo de Jerusalén se reconstruyó o se construyó 3 veces. ¿Quién fue el primero que construyó el templo de Jerusalén? Salomón, el hijo del rey David, cuando Dios le encargó que construyera el templo en el monte Oreb, alrededor de la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí, donde iba a ser el sacrificio de Isaac, alrededor de esa piedra en el monte Oreb, se construye el templo, mandado por Dios a través de Salomón. Pero luego llega Nabucodonosor y llegan los asirios y le dan en toda la torre, lo saquean al templo, ¿no? Y entonces regresan por ahí Esdras y Nehemías. ¿Han oído ustedes de Esdras y Nehemías? Incluso son 2 libros que están en el Antiguo Testamento. Ellos regresan con un permiso de los persas. Y está Daniel allá, el profeta, y luego regresa Esdras y Nehemías, y buscan la Biblia, y hacen unas excavaciones en el templo, y que encuentran unos rollos de la Biblia. Unos rollos ahí los encuentran. Dicen que todo el día lloró el pueblo de alegría, porque habían encontrado unos rollos. Y entonces Dios les permite que vuelvan a construir el templo, y lo reconstruyen. Pero luego vienen otros saqueadores y le dan en toda la torre al templo. Y entonces Herodes, el grande, no el con el que habla Jesús, no, el otro, el que mandó matar a los niños inocentes, Herodes, el grande, lo reconstruye, para quedar bien, claro. Y luego los romanos en el año 70 le dan en toda la torre y ahí ya nadie lo reconstruye. Hasta el día de hoy no lo han reconstruido. Y dicen que la 4ª Guerra Mundial va a ser a causa de ese templo. Les platico poquito. ¿Sí tienen tiempo o están enfadadones? Bueno, más o menos como 2 kilómetros a la redonda o 1,5 kilómetros del centro de Jerusalén está el monte Oreb. Enfrente está el monte de los Olivos. Y ahí están los 2 montes y en medio había como un arroyito. En el monte Oreb está el templo. En el monte de los Olivos está donde Jesús lloró.
donde Jesús fue preso, Getsemaní. Y 1 kilómetro a la redonda están los 3 lugares más importantes de las 3 grandes religiones monoteístas del mundo. Para los judíos está el Muro de los Lamentos, que es el único pedacito que quedó de aquel templo formidable y hermoso y grandioso, donde rezan los judíos. Pero más o menos como a unos 200 metros de ahí está la mezquita de Omán. ¿Han visto ustedes un templo con una cúpula dorada que está en medio del templo? Como una cúpula dorada. Eso se llama la mezquita de Omán. Esa mezquita está cubriendo la piedra donde Abraham iba a matar a Isaac. Lo iba a sacrificar, perdón. Esa piedra sagrada para los judíos. Pero la tienen los musulmanes. ¿Sí saben quiénes son los musulmanes, no? Esos que se ponen la mujer, la tapan, y que están en Afganistán y en Uzbekistán y en Arabia Saudita y en Egipto. Todos esos que son, algunos son muy buenos, pero algunos son muy pesados, ¿verdad? La religión de los musulmanes, que descienden de Mahoma. Aunque ellos dicen que no le digamos Mahoma, que le digamos Mohamed. Mahoma, fundada en el siglo V en Arabia, en la Meca y Medina. Ahí el profeta Mohamed, Mahoma. Entonces, imagínense nomás, los musulmanes dicen que de esa piedra subió Mahoma al cielo. Entonces los musulmanes tienen esa piedra como algo sagrado. Y luego, como a medio kilómetro de allí, está nada más y nada menos que la Basílica del Santo Sepulcro del Señor, de Cristo, donde murió y resucitó y fue sepultado. Entonces, en 1 kilómetro, 2 kilómetros cuadrados está la zona más importante para los judíos, la tercera zona más importante para los musulmanes y la más importante para nosotros, porque el lugar más importante para un cristiano es donde Jesús resucitó, que es la Basílica del Santo Sepulcro. Así que en ese pedacito están todas las religiones más importantes ahí congregadas en la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a San Juan Bautista. ¿Por qué San Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios? Ahora ya me entendieron lo del templo. Hasta antes del año 70, los judíos no entendían que no era necesario sacrificar animales o plantas o semillas a Dios. De hecho, cuando José y María, el próximo 2 de febrero, que vamos a celebrar la misa, que ustedes le llaman de la Candelaria, pero el nombre oficial de esa fiesta es la presentación de Jesús al templo, que si sacamos por conclusión del día 25 de diciembre al 2 de febrero, son 40 días, que era el tiempo obligatorio para que la mamá y el papá, o uno de los dos, llevara al primogénito a presentar al templo. Antiguamente los niños eran presentados a los 40 días y luego a los 3. Ustedes ya ningún año lo presentan, ¿verdad? Ya se les está pasando, ya son más importantes los baby shower. ¿Qué otra cosa son más importantes? Las despedidas de soltera, no sé, pero la presentación de Jesús al templo está muy bien redactada en los evangelios. Entonces, si ustedes ponen atención, el día 2 de febrero va a aparecer, dice, según la ley, José y María llevaron a Jesús al templo, dice, y lo presentaron como todo varón primogénito. Dice, y ofrecieron por él ¿2 qué? 2 tortolitas, ¿verdad? Allá en mi tierra les dicen conguitas. Aquí, ¿cómo les dicen? Tortolitas, ¿no? En otro lado les dicen palomitas, lo que sea. Más o menos les digo que así como son primos los chivos y los borregos, acá las tortolitas, los palomos, los pichones, hay primos todos. Bueno, pero ¿qué hacían con las tortolitas? Vamos a analizar bien eso. A ver, llegaba la mamá y luego el niño ahí, el sacerdote del templo lo recibía, le daba la bendición, se hincaba el niño, el sacerdote rezaba un salmo sobre él, ¿verdad? No había la misa como la tenemos hoy, el sacerdote rezaba un salmo por el niño, por el varón elegido de Dios, y entonces, después de eso, ¿qué hacían con las tortolitas? Tenga, padre, tenga sumo sacerdote, aquí están las 2 tortolitas por el niño. ¿Qué le hacían a las tortolitas? Las soltaban, se volaban, se las comían ahí, pues échenmelas para un caldito aquí para el padrecito, ¿qué?
¿Qué le hacían a las tortolitas? Nadie habla de eso. Las mataban. ¿Sí? Sí, claro. A un lado del Sancta Sanctorum, fíjense, estaba el Sancta Sanctorum, es donde estaba el Arca de la Alianza, pero había una parte del templo que le llamaban la piedra de los sacrificios. Y había 3 piedras. La primera era donde entregaban los animalitos vivos. Y ahí los mataban. ¡Paz! Les cortaban la cabeza. Todos los animales. Tenían que matarlos así. ¿Se imaginan a qué olía aquello? Porque todos los días eran palomas y eran corderos y eran vacas. No todos los animales se le podían ofrecer a Dios. Me acuerdo que solamente eran las tortolitas para los niños o los más pobres, los corderos y las vacas. No me acuerdo si había más posibilidades de ofrecer animales, pero esos 3 sí. Entonces, dependiendo de cuánto tenías y dependiendo de lo que pedías, era lo que tú ofrecías. Entonces, por eso Jesús, ¿se acuerdan? En el templo dice que les vació su dinero a los cambistas y a todos los vendedores. ¿Y por qué? Pues era un negocio. ¿Por qué? Porque la gente, pues iban desde Nazaret o iban desde Betania, allá caminando 60, 100 kilómetros, pues ni modo que se llevaran al chivo ahí a un lado los señores, pues se les moría el chivo a medio camino. ¿Sí me entienden? Mejor llevaban dinero, decían, allí llegando, ahí pues compramos un chivito, unas palomitas, a ver para qué nos alcanza, ¿verdad? Y ahí había quien vendía animales, quien compraba y todo. Entonces, pues era un mercado. Por eso Jesús se enoja y les tira a los cambistas sus monedas. ¿Se entiende? Entonces, hay una piedra de los sacrificios donde había los levitas. O sea, ¿no? ¿Se acuerdan de los levitas? Esos canijos eran los que mataban a los animales. ¡Paz! Y luego era parte del sacrificio que la sangre se derramara. Dejaban que la sangre se derramara. Y luego a un lado, dependiendo del animal y dependiendo del sacrificio, le quitaban una parte al animal para dar de comer a la gente y otra parte la ofrecían. A un lado había como un fogón lleno de carbón, de lumbre, de leña, ardiendo de día y de noche, porque al templo de Jerusalén llegaba gente de día y de noche. Entonces, el fuego era un fuego por siempre. Entonces, ahí aventaban las tortolitas, o aventaban al chivo, ¿verdad? O aventaban al borrego, o aventaban la vaca. Le quitaban alguna parte a veces para comer, pero luego le arrojaban ahí todo, sobre todo las vísceras, ¿verdad? El chiste aquello era un humadral de día y de noche, ¿no? Y era la forma de ofrecer a Dios sacrificios. Por eso usaban el incienso. Fíjense, el incienso lo usaban ¿para qué? ¿Para qué creen? Pues para que no oliera muerte ahí, ¿verdad? Imagínense, ¿a qué olería si se mataban ahí tantos animales? Y luego no podían luego quemarlos, la sangre la tenían que derramar porque era la sangre derramada. Entonces a Jesús le tocó ver esto, y a San José y a la Virgen y a los apóstoles. Ellos estaban muy acostumbrados a ir al templo a ofrecer un sacrificio. Entonces, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, les dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, no los pecados, sino el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado más grande que Dios aborrece? A ver, alguien de ustedes. Para ustedes, ¿cuál es el pecado que a Dios más le molesta? El pecado que más le agrede a Dios, el pecado más grande según los estudiosos, los que han leído la Biblia, ¿ustedes cuál creen que es el pecado más grande? De todos. Adorar a otros dioses. ¿Hay otro más? Díganmelo sin miedo, estamos en confianza. ¿Cuál creen ustedes que es el pecado más grave de todos los que existen? Los capitales son terribles todos, también los mortales, pero el pecado más grande que existe, ¿saben cuál es? Aparte de matar al prójimo, es la incredulidad de Dios, el que no le cree a Dios. Aquel hijo desobediente que teniendo un padre, teniendo a Jesús, teniendo al Espíritu Santo, duda de él y no cree.
Ese es el pecado más grande de los hombres. El pecado de no creerle a Dios. El pecado de vivir sin Dios. Ese es el pecado más grande. Es como ustedes. Si un hijo de ustedes lo rechaza como madre o padre, eso les duele mucho. Les duele más incluso que les falten el respeto, que sean rateros, que sean unos vividores. Un hijo que a una madre o un padre le dice, tú no eres mi madre, tú no eres mi padre. Te rechazo, te repudio, no me hables. Eso es más doloroso que otra cosa, ¿o no es cierto? Eso es más doloroso, porque una madre que tiene un hijo que no anda bien, pero la madre dice, hijo, pues yo sé que no andas bien, pero yo espero que un día te corrijas. Está la esperanza de que vas a ser diferente, de que vas a cambiar. Aunque seas un monstruo, pero eres mi hijo y yo le pido a Dios y espero que tú cambies, hijo, y que seas mejor persona. Pero el día que ese hijo grosero, majadero, altanero, en lugar de agradecer a una madre, a un padre que lo crió, que lo sacó adelante, lo repudia, lo rechaza, esto es gravísimo, esto es mortal para una mamá, para un papá que su propio hijo lo rechace. Entonces, el pecado más grande que existe, así conocido por los especialistas, es el repudio de Dios, es el rechazo de Dios. Ni siquiera es tener otros dioses, sino rechazar a Cristo, sabiendo quién es Cristo, qué hizo Cristo, por qué vino al mundo, por qué me salvó, y decir que yo no creo en Él, yo no quiero nada con Él, no me interesa, yo soy a gusto y estoy viviendo a gusto sin Dios. Ese es el pecado más grave de todos. Por eso, cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, no está diciendo que quita los pecados, sino el pecado del mundo. Está hablando de que Cristo vino a este mundo a traer fe, a traer amor a Dios. Y fíjense todos ustedes, si creen en Jesucristo, se nos quitan las dudas. Cuando leemos la vida de Cristo, los milagros, lo que dijo, lo que hizo, dónde estuvo, cómo murió, cómo vivió, cómo resucitó, nos llenamos de fe, ¿o no es verdad? Y uno dice, ay, mira, vi una película ahora en estos días, vi una película de Cristo, qué bien me sentí, me duele ver la vida del Señor, pero cuánta fe, crecí, ¿verdad? Ahora que veo la misa en YouTube con este padre hablador, vieras cómo he cambiado, soy mejor persona, ya sonrío más, ya se me está quitando lo amargada, ¿verdad? Ya no soy tan agresivo, ya voy, exacto, o sea, esto es lo que dice Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? El pecado de la incredulidad, el pecado de la gente que no cree en Dios y que se acerca a Cristo, que se acerca a Dios a través de la imagen de Jesús. Pero ¿por qué San Juan Bautista utiliza el nombre de Cordero? A ver, ¿por qué San Juan dice, este es el Cordero de Dios? Bueno, cuando una familia ofrecía un borrego, un cordero, era el animal más noble de todos. O sea, ¿alguien de ustedes ha tenido un cordero, un borrego? Cuando tengan un borrego, ¿se parece el borrego al chivo? ¿No? ¿Por qué lo dijeron todos no? ¿Cuál es la diferencia más grande entre un borrego y un chivo? ¿El pelaje? ¿La carne? Sí, son diferentes, ¿no? El borrego es lanudito, así panzoncito, ¿verdad? Muy trompudito, ¿verdad que sí? El borrego. Y también la carne de borrego es más grasosita, ¿o no es cierto? Está más panzoncito el borrego, el chivo está más delgadito. Pero ¿cuál es la diferencia si ponemos a un borrego aquí vivo y un chivo aquí vivo, desamarrados? ¿Qué pasaría si los desamarras? El chivo se larga, corre, no entiende, no obedece. Y si lo amarras, brama, grita, se enoja, patalea. Hasta ha habido chivos que se ahorcan solos. ¿Verdad que sí? Se matan a sí mismos por desesperados que son. Por eso hay algunos que ven esta misa que parecen chivos, chivas. Sí, yo cuando recibo a la gente y le digo, fórmese, ¿vieran cómo me da coraje la gente que no se quiere formar? Cuando yo estoy atendiendo gente y hay alguien que se quiere meter, ¿vieran qué gordos me caen esos chivos, brincones, esas viejas chivas? Se hacen las enfermas y, es que estoy enfermo, ¿cuál enfermo? Puras mentiras. Parecen unos chivos, por eso dice, pareces un chivo, ¿no les han dicho nunca eso? ¿Por qué? Porque el chivo es travieso, no entiende, desobediente, gandalla, brincón, etc. Esa gente cuando yo digo, voy a estar para una foto y luego se brincan la fila,
Y muchas son viejillas y viejillos, no crean que son niños. Son personas muy toscas, muy desobedientes, como un chivo. Así parecen las señoras y los señores. Mayores, ¿O no conocen a alguien así? Que cuando le conviene se hace la viejilla y cuando le conviene está muy jovencita. Bueno, ¿y qué pasa con el borrego? ¿Qué pasa con el cordero si lo dejan libre? Bien tranquilo, ahí estás, camina despacito. Lo puedes acariciar y se deja acariciar, ¿verdad que sí? El cordero, según los estudiosos, es uno de los animales más mansitos de todos los animales. Yo creo que hasta más que el perro, más que un gato. El borrego es un animal muy noble, de los animales más bonitos que Dios creó. Aparte de que nos regala su pelaje, su carne, también es muy noble y muy obediente el cordero. Pero fíjense el cordero, algo muy importante. Cuando ustedes van a hacer una barbacoa de chivo o de borrego y matan al chivo, porque perdónenme pues, yo sé que van a decir, ay padre, no hable de eso. Bueno, pues no lo comemos, ¿para qué se hace? ¿No? Tan bueno que sabe, ¿verdad que sí o no sabe? Con unas hojitas de aguacate, ay, ustedes y yo, bien tragones. Bueno, cuando matan al chivo y matan al borrego, ¿cómo se pone el chivo cuando lo están sacrificando? ¿Muy agresivo o no? Lo tienen que amarrar de las patas, de las manos, de la cabeza, del pecho, lo tienen que amarrar hasta dos. Una sola persona no puede solo, ¿verdad que no? Y eso que es un animalito tiernito, chiquito, no como una vaca. Ajá. Y el cordero, cuando lo van a matar, ¿qué hace el cordero? Nada. El cordero cuando lo matan ni siquiera brama, se queda quieto, muere tranquilo. Por eso yo conocí una señora que dice, yo ya no quiero tener borregos, padre, porque yo me enamoro mucho de mis animalitos y cuando los tengo que matar no me gusta porque son muy buenos ellos conmigo. Pero los chivos sí, esos son muy traviesos. Pero el borrego no, porque me duele mucho. Fíjense, ¿por qué San Juan Bautista le dice a Jesús, este es el Cordero de Dios, y no dice, este es el chivo de Dios? Porque ¿cómo murió Jesús en la cruz? Como un cordero, sin enojarse, sin agredir, sin ofender. Y por eso Jesús en la última cena dice, este es mi cuerpo que se ofrece por ustedes. Esta es mi sangre, sangre derramada por ustedes, dice. Sangre de la nueva y única alianza, la última. ¿Qué quiere decir Jesús? Conmigo se acabaron los sacrificios. Por eso Jesús dice, ya no quiero sacrificios. Por eso nosotros en la misa tenemos un altar como este que están viendo, que es una mesa, que es la mesa que nos recuerda aquel altar de los sacrificios del antiguo templo de Jerusalén. Y por eso cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Ya no va a haber otra, por eso dice eterna. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. ¿Ya entendieron por qué San Juan Bautista le dice, este es el Cordero de Dios? Porque Jesús muere en la cruz como la última ofrenda de los hombres a Dios. Jesús derrama su sangre como un cordero llevado a degollar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan bella! Entender a Jesús como el sacrificio de un cordero. Por eso Jesús, ustedes se fijan, en muchos altares encontramos un borreguito acostadito. En muchos sagrarios también. Vemos la puerta de algunos sagrarios, no, pero de muchos sagrarios está un corderito. ¿Sí han visto esa imagen en muchos lados? Van ustedes a una iglesia y lo ven un corderito allá, o en el altar, o allá abajo, o aquí. Dicen, ¿por qué pondrán un cordero? Porque Jesús es el cordero, que da la vida por nosotros, sin renegar. Dio y derramó su sangre en la cruz por nosotros. Y esto es lo que Juan el Bautista hace por su primo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de la incredulidad. Los pecados nos toca a nosotros quitarlos. Que Dios nos ayude a todos, de pie.